Macuali Xihualacan. Macuali Xihualacan, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar con la clase del día de hoy. Macuali Xihualacan. Bienvenidos todos, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar con una clase en lengua náhuatl. Hoy vamos a ver la clase número 11. Tlamachtili Mahtlacuanse. Tlamachtili Mahtlacuanse. Clase 11. Clase 11 de 15 en este curso de lengua náhuatl que estoy dando aquí por TikTok. Macuali Xihualacan Ayolikniwan. Bienvenidos amigos. Espero se puedan quedar por aquí, aprendan un poquito de la lengua náhuatl conmigo. Los invito a dar follow, a seguir. Hola, gracias por la gorrita, Kiera. Gracias, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, empezando con una gorrita. Gracias, Macuali Xihualacan. Entonces, bienvenidos a todos chicos. Hoy vamos a estar hablando de las formas plurales en lengua náhuatl. Formas plurales. Hola, Kiera, ¿cómo estás? Un saludote. Setlajpaloli. Kentika, ¿cómo estás? Sean bienvenidos. Como había mencionado, los invito a dar like, a compartir y a participar en esta clase número 11, en este curso de náhuatl que estoy dando. Recuerden, van a ser 15 clases y bueno, ya vamos en la clase número 11, así es que, por favor, únanse a la clase del día de hoy. Bienvenidos. Les comento, ya está la clase número 9 en YouTube, si gustan ir a verla. Ya está la clase número 9. Así es que vamos a tomar clase, mañana vaya a subir la clase 10 y así vamos a estar así subiendo las clases. Sean bienvenidos. Gracias por los likes, Y bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Ay, me están llegando como mensajitos, voy a silenciar esto, permítanme tantito, lo voy a poner en silencio. Ahora sí ya no me pueden molestar. Roger, hola Juliotzin, buenas noches. Panolti Roger, Kentika, Tentic Chihuahua. ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué haces? Hola, Roger. Bien, entonces vamos a empezar con la clase Tlamachtili Mahtlacuanse, clase número 11. Formas plurales. En las primeras lecciones habíamos mencionado, muchas gracias por la gorrita, muchísimas gracias, Kiera. Habíamos mencionado que para una primera forma de pluralizar era tener nuestro número, por ejemplo, el número 2 más el sustantivo, por ejemplo, Omi, Ome, Itzcuintli. Ome número 2, Itzcuintli era la forma singular de perro, Omi, Itzcuintli, pero al tener el número 2, el sustantivo va a ser plural. Omi, Itzcuintli, 2 perros, ¿vale? Pero el día de hoy ya vamos a agregar otro elemento a nuestros sustantivos, que vamos a cambiar nuestras terminaciones básicas por otras terminaciones que van a hacer que nuestros plurales sean, bueno, que nuestros sustantivos sean plurales. Muchísimas gracias, Adriana. Me gustan mucho tus clases. Gracias, Adriana. Bienvenidos. Entonces, tenemos 3 reglas. Tenemos 4. De hecho, nada más que no me alcanzó el espacio para escribir la número 4. Pero todos analizamos las 3 primeras. Escribo la número 4 y empezamos a hacer algunos ejemplos. Cómo pluralizar nuestros sustantivos. Sean bienvenidos. Ok, sean bienvenidos. Dice Nimo Machtiak. Dice que aprendo, dice Roger, que aprendo. Nice Ghost, Nilce, Qualillo Wally, Ghost, bienvenido. Hola a todos chicos, bienvenidos. Ya estamos empezando la clase del día de hoy. Bien, y pues ya empezamos. Hay varias formas de pluralizar un sustantivo. Ahora, las siguientes reglas que acabo de escribir aquí en el pizarrón pueden servir de guía, ¿ok? Dice Gary Ordóñez, ¿de dónde es tu variante Temachtiani? Es de la zona centro de México, de Tlaxcala. Gracias por ese sombrerito de charro, Tlazocamati. Muchísimas gracias, gracias. Les agradezco mucho el apoyo. Le respondí a Gary, de Tlaxcala, amigo, de Tlaxcala es mi variante. Bien, tenemos las 3 primeras reglas. Ahora, atención, primera regla, los sustantivos que terminen en TL, con terminación TL, vamos a cambiar esa terminación y vamos a cambiarla por me, ¿vale? Regla número 2, los sustantivos que terminen en TLI, LI o IN, esa terminación básica será cambiada por tin, ¿ok? Y por último, los plurales también pueden hacerse al duplicar la primera sílaba del sustantivo. Así es que por favor vayan copiando estas reglas porque vamos a empezar a ver algunos ejemplos de cada una de estas reglas. Las que terminan con me, las que terminan con tin, y pues también que algunos sustantivos, para pluralizar también podemos duplicar la primera sílaba del sustantivo. Roger,
Está bien. Roger, un saludote. Está lloviendo, es cierto, Roger, está lloviendo. Y aquí agui. Aquí también. Dice Kiera, ¿esto va a estar en YouTube para revisar? Sí, Kiera. De hecho, ya subí la clase número 9 a YouTube, la subí el día de hoy. Mañana estaría subiendo la número 10 y esta es la 11. Entonces, como que voy atrasado con una disculpa, chicos. Pero bueno, ya subimos la clase número 9. Si están interesados en aprender desde el principio este curso, ya está la clase 1 hasta la 9. Por cierto, vayan checando la última clase, creo que ya pude lograr subir el video con una mejor calidad. Vayan diciéndome si es que ya lo vieron y si se ve mucho mejor que los videos anteriores. Una disculpa, apenas estoy agarrándole esto de editar videos, irlo subiendo a las redes. Bien, entonces, última vez que repito, reglas, los sustantivos con TL terminarán en MEG. Los sustantivos con TLI, LI, I y IN en TIN. Los plurales también pueden hacerse al duplicar la primera sílaba del sustantivo. Espero que esto quede claro, chicos, ya para que vayamos con nuestros primeros ejemplos. Vamos con nuestros primeros ejemplos. Ahora bien, ¿dónde está mi borrador? Es lo que estoy buscando. Borrador, ¿dónde estás? Aquí está. Listo. Ok, entonces vamos a borrar las reglas. Bueno, esto ya lo vamos a borrar. Recuerden, se queda grabado. Entonces, vamos a verlos. Primeras reglas. Por ejemplo, primera regla, vamos a ponerle aquí número 1. Y en azul vamos a ponerle los que terminan con me. Recuerden, las terminaciones con me van a ser los verbos que terminen en TL, chicos. Muy bien, por ejemplo, Petlat cambia a petlame. ¿Ven cómo esta TL es sustituida por la terminación me? Petate, petates. Petlac, petlame. ¿Ok? Primera forma. Recuerden, estos son los que terminan en TL. Terminación TL son los que vamos a cambiar por me. Petlac singular, petlame plural. Muchísimas gracias por la rosca de Reyes. Gracias. Alondra Rivero, Quali, bienvenida. Carlos, gracias por el follow. Chicos, si me están descubriendo, por favor los invito a dar like, a seguirme, a compartir y a participar en esta clase. Muchísimas gracias por las 2 gorritas del objetivo de las 7 que tenemos el día de hoy. Un saludo a todos, espero que estén bien. Otro, por ejemplo, coyot, coyome. Va, también terminación T. Coyot, coyome. Una más. Vamos con siwat. También tiene terminación TL. Cambia a siwame. Vean, chicos. Así de sencillo. Primera regla de los sustantivos para hacerlos plurales. Los sustantivos que tengan terminación TL, vamos a sustituir esa terminación TL por me. Petlac, petlame. Coyot, coyome. Siwat, siwame. Entonces, ¿qué es petlac? Petate, coyot, coyote, siwat, mujer. Dice Ghost, ¿es el lobo también el coyot? No, para decir lobo decimos cuetlachtli, lobo, es otro animalito. Coyot es más referido al coyote. Coyote. Entonces, chicos, primera regla, por ejemplo, una más, podríamos ser igual con tlacat. Tlacat es hombre. Pero como ven, todos esos sustantivos fueron con terminación TL y la TL se cambia a me. Listo. Vean, sencilla. Primera regla para pluralizar. Sustantivos que terminen con TL, la TL va a ser sustituida por un meg. Dice, ¿se pluralizan también los objetos inanimados? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, también, en otro tema, también algunos adjetivos se pluralizan también. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro tema, ¿vale? Ok, hay mucho que vamos a aprender en este curso. Entonces, primero, vayan copiando los primeros ejemplos.
formas plurales, la forma número 1 ya la tenemos. TL, cámbiame. Petlat, petlame. Coyot, coyome. Sihuatl, sihuame. Tlacat, tlacame. Gracias a Londres Rivero por el follow. Muchísimas gracias, Tlazocamati. A todas las personas que están aquí, los invito a que me ayuden a compartir al menos una vez este directo. Serían como 56 compartidas, 55. Me apoyarían muchísimo a llegar a más personas. A más personas que me gustaría enseñarles un poco de la lengua náhuatl. Dice Alondra Rivero, ¿de qué parte de México eres? Alondra, Nichanti Tlaxcala, Guantehuatzin, Canin Tichanti, Alondra, Canin Tichanti. De Tlaxcala, amiga. ¿Y tú de dónde eres, Alondra? ¿De dónde vives? ¿Dónde vives? Gracias, Lotorus, por compartir. Richard, gracias por compartir, les agradezco muchísimo. Entonces, vayan copiando esto, chicos. Vamos por la forma número 2. Los que terminan en LI, TLI y N. Vamos a ver cómo cambiarían estos sustantivos a su forma plural. Dice, en serio, mi mamá es de Veracruz, aprendo náhuatl. Genial. Dice Marco Leal, vuelvo a tu clase un poco tarde. No te preocupes, Marco, bienvenido. Ghost, Estado de México. Alondra, yo nací en el Estado de México. Adriana Rentería, gracias por compartir el directo. Gracias, Tlazocamati y Mitzneki. Bueno, Alondra, Cetlajpaloli, Ompa, Estado de México. Un saludote hasta Estado de México. Bueno, pero que dices que naciste ahí, pero vives ¿dónde? ¿Dónde me dijiste que eras? ¿O eres de Veracruz? Radicas en Estado de México, en Veracruz, amiga. Gracias por la rosita, gato. Infernus. Tlazocamati, Mamahuitotzin, Pampa, en Xochitl. Gracias por la rosa. Alondra Rivero, vivo en el Estado de México. Entonces sí, Cetlajpaloli, Ompa, Estado de México, Ompa, Mochantzin. Un saludo hasta Estado de México, hasta tu casa. Bien, vamos a borrar. Vamos con la parte 2. Regla 2. Regla 2. Los que terminan en tin van a ser los sustantivos que terminen en TLI, IN o LI. Ahí está. Cualquier sustantivo que termine con estas terminaciones, vamos a sustituir esa terminación por el tin, ¿vale? Esa es la regla número 2. Aquí cambiarle también el numerito acá. Regla 2. Entonces vamos a sustituir. Por ejemplo, Cali cambia a Caltin. Bien, Cali, Caltin. Tlaxcali, Tlaxcali, cambia a Tlaxcaltin. Bien, ahí vamos. Cali, Tlaxcali, vamos con una más. Vamos con una más. Tochtli, Tochtin. Vean cómo van cambiando. Aquí tenemos TLI, aquí tenemos LI, aquí también. Vamos. Una más, chicos, vayan copiándolas. Dice, Gato Inferno, yo soy del Estado de México, La Candelaria, Tlapala, pueblo del mariachi. Gato Inferno, Cetlajpaloli, Ompa, La Candelaria, Tlapala. Cuacualtzin, Altepetl. Bello pueblo. Gato Infernos, un saludo, gracias por estar aquí. Estamos aprendiendo formas plurales en náhuatl el día de hoy. Ok. Pili. Pilti. Ahí está. Y tenemos otros 4 ejemplos. Vamos a borrar esto bien. Ahí está. Entonces tenemos Cali, casa, Caltin, casas. Tlaxcali, tortilla, Tlaxcaltin, tortillas. Tochtli, conejo, Tochtin, conejos. Luego, Pili, niño, o también se puede entender como hijo, y cambia Piltin, niños, o también hijos. Dice Sal Gustavo Flores, Cetlajpaloli, un saludo. Saludo, Fox Vic, nos dice, saludos de San Diego, mi esposa le gusta tu clase, gracias. Un saludote, Fox.
Un saludote Fox Vic, Setlajpaloli, Ompa, San Diego. Tenemos gente viéndonos desde el extranjero. Tlazocamati. Ilwishochit, voy llegando, profe, buenas noches, bienvenida, que seas bienvenida en esta clase, Macuali Shiwala, Macuali Shiwala. Gato Infernus, gracias por compartir, gracias. Entonces, esta es la segunda forma de pluralizar, chicos. Cualquier sustantivo que termine en TLI, IN o LI, cambia, la terminación va a ser tin en este caso, tin, cali, caltin, tlaxcali, tlaxcaltin, tochli, tochtin, pili, piltin. Doctora homeópata Lisbeth, ¿qué idioma? Nahuatlactoli, Nahuatlactoli, doctora. Náhuatl, doctora. Tigneki titlazalos nonáhuac. ¿Quieres aprender conmigo, doctora? Quédate en este TikTok, en este directo y también sígueme. Te invito a dar follow, por favor. Muchas gracias por sus likes, chicos. Los invito a dar mucho tap aquí en pantallita. Vamos a ver si podemos llegar a los 6,000 likes. Llevamos 3,000, vamos a ver si podemos llegar a los 6,000. Recuerden, solo es una horita de clase. Vayan tomando apuntes, vayan participando. Y pues muchísimas gracias. Gato Infernus, gracias por ese corazoncito. Tlazocamati, muchas gracias, bienvenido. Dice Andrés Rosario, muchas gracias. Saludos desde la nación zapoteca, Oaxaca. Setlajpaloli, Ompa, Oaxaca. Tengo varios amigos en Oaxaca. Un saludote a mis amigos de Oaxaca. Papu, espero que estés viéndome. Mi novio habla náhuatl y no le entiendo nada. Evelyn, aprende conmigo algunas palabras y sorprende a tu novio para que él vea que estás interesada en su lengua originaria. Evelyn, aprende conmigo. Tigneki titlazalos, no náhuatl. ¿Quieres aprender conmigo? Paulette, gracias por unirte. Entonces vamos con la regla número 3. Que era la duplicación. Vamos a borrar esto, creo que ya di suficiente tiempo. No se preocupen, chicos, las clases, como mencionaba hace un momento, van a ser resubidas, bueno, la repetición en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Vale, vamos con la regla número 3, que es duplicar la primera sílaba. Sílaba. Va. Vamos a hacer la duplicación. Vamos con la duplicación. A ver, tenemos, por ejemplo, ahorita mi borrador. No me gustó cómo se ve. A ver. Tenemos Tahtli. 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 ¿Qué va a pasar? Nada más duplicamos la primera sílaba. Y va a quedar así. Tata. Tata. Eliminamos terminación básica. Tahtli, tata. Ok. Otra con pili. Ya la habíamos hecho. También se podría quedar también así. Pipil. Pipil. Pipil, pipil, pipil. Cali, cambiaría caca. Caca. Vale. Una más. Gracias por los follows, chicos. Gracias. Quetzalot, Tlazocamati, bienvenido aquí a mis seguidores. Alonso, gracias por el follow. Mundo Cel, gracias igual por el follow. Sar, igual, les agradezco muchísimo. Ya que están aquí, también les invito a ver mi último videito. Es un Get Ready With Me. Cómo preparo un live para dar la clase aquí en directo. Siento que me quedó bonito el video. Vayan a verlo. Denle like, denle amor. Compártanlo. Comenten. Y bueno, pues seguimos con la clase. Tercera regla, duplicar la primera sílaba. Ahorita vamos a dar el significado de estas palabras. Ahora, coyote. Palabras ya listas. Coyo. Ay, pero es con K, perdón. Cocoyo. Ahí está. Cocoyo. Y de esa manera se puede hacer la otra forma plural. Tahtli, padre. Tataj, padres. Pili, ya habíamos dicho que era hijo o niño. Pipil, niños. Cali, casa. Cacal, casas. Coyot, coyote. Cocoyo,
coyotes. Como ven, se duplicó la primera sílaba, como la pueden ver acá. Y así es la tercera forma de pluralizar. Gracias, Juno Basay, gracias por ese quiéreme, gracias. Pati, linda noche, profe, bienvenida. ¿Cómo estás, Pati? Dice Alondra Rivera, wow, pronuncian diferente hijo. ¿Cómo dirías tu hijo, Alondra? ¿Cómo lo has escuchado? ¿Nos los puedes compartir, por favor, por aquí en el chat? Sean bienvenidos a las 63 personas, me alegro que estén por aquí. Los invito a seguir dando tap aquí en pantallita, a compartir este directo, a ir participando. Y si tienen la posibilidad, a apoyarme con el objetivo de donaciones del día de hoy, que son 7 gorritas. Apóyenme con una de estas. Esto me apoya mucho en este proyecto que es la enseñanza. Dice Mukune. Ah, mira, también lo escribes diferente. Podría ser Mocone, ¿no? También, yo lo he escuchado también así. Mocone, Mukune. Ok, gracias. Ocone, dice Alejandro, gracias. Algo así, no sé escribir. Está bien, gracias, Ale. Es Alondra, gracias por compartirlo. Gracias, es correcto. Alejandro también, tenemos otra forma de decir niño, que es conet. Imagínense que usemos conet. Vamos a hacerlo. Conet. Conet. ¿Cómo quedaría duplicada esa? Vamos a hacer el primer ejercicio. Nos acaban de compartir otra forma de decir niño en náhuatl. Ya tenemos pili. Pero nuestro amigo nos acaba de compartir que también se puede decir conet. Con esta duplicación, ¿cómo quedaría la palabra? Inténtenlo hacer en casa. Vamos a ver, primer ejercicio con esa tercera forma. Gracias, Jazz, por las 5 rosas. Cocón. Casi, Ale. Lo único que pierde es la TL, gracias. Lotarus ya nos mandó la respuesta, es correcto. Cambia a cocone. Cocone, niños. Vean, entonces, de esta manera tan sencilla podemos pluralizar nuestros sustantivos. Ahora, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué forma es más fácil para ustedes? ¿La forma número 1, la forma número 2 o la forma número 3? Dice, he escuchado, ahora Rolando, uno de mis alumnos, bienvenido Rolando, ¿cómo estás? He escuchado la palabra pipiltonsi, se refería, ok, se refería igual, pipiltonsi, sí es como niños, de pili, está ahí una duplicación más un reverencial, pipiltonsi, como en el libro que tengo que se llama Tlacuilo pipiltonsi, niños que escriben o niñitos que escriben. 1 y 2, ¿qué es Cali? Dice Alondra Rivero. Casa es casa. Entonces recuerdan, Tacli, padre, Pili, hijo o niño, Cali, casa, coyote, y aquí tenemos otra forma de decir niño, conet. Vayan copiándolo, chicos, les agradezco. Ya damos 7,000 likes, muchísimas gracias, ya pasamos el objetivo. Pues vamos a ver si podemos llegar a los 10,000, vamos a darnos otro reto, 10,000 likes. La primera es mejor para mí, gracias. Dice, también he visto que usa la terminación one, dice Roger, sí, es cierto, la terminación one, pero esta no la vamos a ver aún. El one es cuando algo nos pertenece a nosotros y es muy querido por nosotros. Por ese motivo, el one siempre lo vamos a utilizar con miembros de la familia, cuando estemos hablando de nuestra familia en plural. Entonces, luego hablaremos de esa terminación. Por el momento nada más nos vamos a enfocar en esas 3 formas. De hecho, falta una más. Esta es un poquito más complicada, no sé si les agrade. Entonces voy a dictarles la forma número 4. Recuerden, forma número 1, verbos con TL, se cambia la TL por me. Forma número 2, verbos que terminan en TLI, IN o LI, se va a cambiar por TIN. Y la tercera forma es duplicar la primera sílaba de nuestro verbo. Ahora, pero vamos por la forma número 4. Vamos por la número 4. Dice, es en primera persona y de forma afectiva. Es correcto, Roger. Maestro, ¿cada cuándo haces live? Explica muy bien y es la primera vez que veo un live suyo. Estamos todos los días, o eso intento. Hay ocasiones que sí dejo de dar lives como 2 días, 3, pero es por el trabajo, chicos, es por el trabajo. Pero ahorita sí he tenido como que el tiempecito para poder dar este curso a todos ustedes. Es la clase número 11, Tlamachtilia Max Tlalhuancé, clase 11 de 15. Recuerden, las clases las estoy resubiendo a mi cuenta de YouTube. Juliotzin. ¿Me deja copiar clase? Claro, chicos, copien. Sakai, Piyali, Juliotzin. Hola, Sakai, ¿cómo estás? Kentika, Chihuahua. Dice Pati Ortiz, gracias por compartir, chicos. A las personas que están aquí, no se vayan, sigan compartiendo, sigan aprendiendo conmigo. Ya casi llegamos a los 10,000 likes. Muchísimas gracias. Vamos con la forma 4. Nada más vamos a darle unos segunditos más a sus compañeritos para que vayan
copiando los ejemplos de la tercera forma. Dice Ilhuixochitl, dice que es piyali, es otra forma de decir, o piali, bueno, es hola, es otra forma de decir hola. Dice piyali, como le estaba a Ilhuixochitl, estábamos, hay varias formas de decir hola. Hay varias formas de decir hola. Ok. Oye, Julio, no es por molestar, pero ¿cuál es la palabra que usas en el verbo usar? Ok, te la escribo para que la tengas. No sé si tú también, Sakai, usas esta palabra. Permíteme, déjame escribirla. Así. Tlamanilía, usar. No sé si eso también lo utilices tú. Dice Israel Carrasco, es náhuatl, perdón por la ignorancia, sí, es lengua náhuatl, amigo. Gracias, Israel, por el follow, muchísimas gracias. Que seas bienvenido. Vamos a borrar y vamos por la forma 4. Recuerden que tenemos una horita y me gustaría que también ustedes hicieran algunos ejercicios. Ya vamos a estar utilizando oraciones más largas. Ay, salió volando mi plumón, una disculpa, lo voy a poner por acá. Bien, forma 4. Forma 4. Muy bien, atención. Forma número 4. Forma número 4. Se duplicará. Se duplica la primera sílaba. Y al final se agrega el posfijo o la terminación posfijo ne. Ahí está. Posfijo ne. O ti. Como sea. Es un poquito más complicada. Dice Sakai, yeset lesoscamatimiak. Amotlenye Sakai, amotlenye. Entonces, forma 4, se duplica la primera sílaba y al final se agrega el posfijo me o tin. Es como una combinación de las reglas anteriores. Ejemplo, vamos con una. Pili, vamos a hacer 3 nada más. Pili cambia pipiltin. Ahí está. Pipiltin, pipiltin, pipiltin. Es como que lo hizo muy... Ahí está. Pipiltin. Tenemos nuestra duplicación y nuestro tin al final. Pipiltin. No me gustó cómo lo escribí. Vamos a escribirlo. Ahí está. Pili cambia a pipiltin. Ok, vamos con otro ejemplo. Coyot. Siempre me confundo con esto acá. Coyot, de coyote, cambiaría a cocoyome. También es otra forma de decirlo. Coyot, cocoyome. Coyot, cocoyome. Y por último, xochitl. Xochitl, flor. Listo. Y bueno, aquí está ejemplos de la forma número 4. Ok. Gracias, Pati, por seguir compartiendo. Forma 4 se duplica la primera sílaba y al final se agrega el posfijo me o tin, dependiendo de tu sustantivo, por supuesto. Aquí como era pili, los que terminan en LI tenemos que tener tin. Estas últimas dos terminan en TL, se cumple la regla de este número 1 que tienen que llevar meg, pero también se hace la duplicación. Siento que es un poquito más complejo, pero lo pueden llegar a encontrar. Entonces, pili, niño, cambia pipiltin, niños. Coyot cambia a cocoyome, que es coyotes. Xochitl, flor, cambia a xoxochime, flores. ¿Y qué les parece esta forma?
creo que es un poquito más compleja. Así es que, ahora sí, teniendo las 4 formas, ¿qué opinan? ¿Cuál les gusta más para pluralizar? La número 3, que es la duplicación, o seguir la regla 1 y 2, donde agregamos meg y agregamos tin. ¿Qué opinan, chicos? O la combinación número 4. Dice, entonces hay diferentes formas que se puede usar la forma 1, 2, 3 y 4 indistintamente, o debe haber uno. No, por eso se lo estoy dando. Estas 4 formas son válidas. Las 4 formas las pueden encontrar, pueden pluralizar como ustedes quieran. Solo, esa es como que una regla para que ustedes vean, ajá, ¿y de qué forma voy a pluralizar mis sustantivos? Pueden hacerla de la forma 1, de la forma 2, de la forma 3, de la forma 4, como ustedes quieran. Dice, gracias. Gracias, J, por usuario 522. Gracias por el follow. Y Wishochi, gracias por compartir. Vamos, 11,000 likes. Muchísimas gracias, chicos. Vamos, 11,000 likes. Espero que me sigan apoyando con TapTap aquí en pantallita. Sigan participando y sigan aprendiendo conmigo. Clase 11, formas plurales. Neni Motoka Juliotzin, Neni Temashnik. Me llamo Julio, soy maestro. Bien, entonces, esas son las 4 formas que les quería proporcionar. Y ahora sí, vámonos con unos ejemplos. Último minutito que les doy para que puedan copiar estos ejemplos de la forma 4. Y pues vamos a escribir, vamos a hacer unos ejercicios allá en casita. El uso de cada uno depende de la región. Pues posiblemente sí, pero por ejemplo, yo en la región de donde estoy enseñando, se pueden usar las 4. O sea, las 4 formas son válidas, por eso se las estoy enseñando ambas. Porque creo que he visto que en otras regiones solo usan el meg para todo. O sea, no siguen las otras 3 reglas. Para todos los sustantivos, meg. Pero como dices, depende de la región, van a utilizar una forma de pluralizar diferente. ¿Vale? Pati, gracias por compartir. Tlacaelel, Silakatzin, gracias por el follow. Muchísimas gracias. La Safkamati. Muchísimas gracias. Entonces vamos a borrar, chicos. Vamos a borrar. Y vamos con unos ejemplos. Pero antes, ya que estamos hablando de formas plurales, súper rápido, quiero que se aprendan los siguientes números, porque ya vamos a utilizar, hablando de plural, vamos a requerir algunos numeritos para nuestras oraciones. Ya lo sabemos del 1 al 4, se, ome, yeyi, nawi. Ahora les voy a escribir hasta el número 10, nada más hasta el 10, ¿vale? Para que ustedes se los vayan aprendiendo. Dice Julio, si no se puede usar la reduplicación en todos los sustantivos y no pasa nada. Sí, así es. De hecho, la duplicación lo puedes usar en todos los sustantivos. En todos los sustantivos. Pero recuerda, si usas duplicación, la terminación básica se pierde. ¿Vale? Gracias, dice Tlacaele. El único que puedo hacer, profe, no le puedo dar regalitos. No se preocupe, Pati, no se preocupe. Muchísimas gracias. Lo importante es que te encuentras aquí. Bien, entonces, gracias por estar apoyándome a compartir. Bien, vamos con unos ejemplos. Bueno, les había dicho que les iba a compartir números del 1 al 10 porque los vamos a estar ocupando en nuestras oraciones que vamos a estar practicando el día de hoy. Entonces, empiezo a escribir se, ome, yeyi, nawi, makwi. Chikuase, chikome, chikueyi, chiknawi, magtlactl. Eso. Entonces es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, les voy a proporcionar estos números porque hoy vamos a ocuparlos, estos números, en las oraciones del día de hoy. Dice, por ejemplo, Chihuahua es como reparar, pero tú también... ¿Qué dice? Por ejemplo, Chihuahua es como reparar, pero también significa decorar a alguien. Así según Weimer. Ok, gracias. Alondra Rivero. ¿Qué pasó, Alondra? 3, yo le digo Eji. Oh, gracias, bien, gracias, Alondra. Sí, también los números van cambiando. Es como el 15, yo digo Cashtol. En otras partes dicen Cashtoli. O el 20, yo digo Sepoal. En otros lugares dicen Sempoali. Entonces sí, también hay cambios en los números. Pero se entiende, chicos. Se entiende. Exactamente. Ok. Vale, pues, entonces, se,
ome, yeyi, nawi, macuil, chicuase, chicome, chicuelli, chignawi, guanmachtlac. Del 1 al 10. Entonces copien esos números, chicos. Vayan tomando capturas si gustan. Y ya vamos a empezar con nuestras oraciones. Son 11:04, nos quedan 26 minutos de clase. Recuerden, solo es una horita. En esos 26 minutos los invito a seguir dando like. Vamos a ver si podemos hoy superar el objetivo de 20,000 likes. Vamos a ver si podemos llegar a los 30 el día de hoy. Y pues a ver si cae la gorra número 3. El 3 es hasta Jay. Saludos, profe. Zorro del Bosque. Un saludo. Gracias. Patti, gracias por compartir. Saludos, Zorro del Bosque. Un saludo. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Ya lo tienen, chicos? ¿Ya lo tienen? ¿Podemos avanzar? Recuerden, si ya terminaron de copiar, por favor, vayan escribiéndome aquí la palabra quema, ahí en comentarios. Quema. Que sí. O también pueden decir yeca, que es ya. ¿Podemos avanzar, chicos? Pueden utilizar cualquier palabra, la que sea de las dos. Yeca, ya. Quema, sí. Gracias. Quema, dice, quema, Mari. Kena. También Kena es una forma de decir que sí. Sakai, Lizari, Zorro del Bosque, yeca. Ok. Gisela, Ana Amelia, gracias. Entonces ya vamos a avanzar. Entonces ya tenemos nuestros números del 1 al 10. Entonces vamos por nuestras primeras oraciones. ¿Vale? Formas plurales. Voy a borrar los numeritos. No se preocupen, de todos modos se va a resumir la clase. Bien. Primera. Nawi. Aguacame. Nawi aguacame. Gracias, Giselle, por la rosita. Gracias, muchísimas gracias. Ome metlame. Vamos con una más. Van a ser 4. Macuil. Listo. Tenemos nuestras primeras oraciones. Nawi aguacamej, ome metlamej, ome memetlamej, macuil amoshtin. Y bueno, y tenemos algunas reglas. Aquí tenemos la regla 1, regla número 4, regla 2. ¿Vale? Si lo pueden ver. Gracias por la rosa, Carlos. Gracias. La Socamati, Pampa y Xochitl. Gracias por la rosa. Y si es cierto, Sakai, 4 aguacates, 5 libros. Metlame no lo identifica. Ok, vamos con las primeras. Nawi, aguacame. 4 aguacates. ¿Es correcto? Gracias. Y ahora está. Y ya descubrieron el de 5 libros. Macuil Amoshtin. De libro, de Amoshtin. 5 libros. Ya nos dieron respuesta de 2. Ahora les voy a decir la raíz de la palabra de estas oraciones. ¿Qué sustantivo estoy utilizando? Que es metlac. Metlac. ¿Qué creen que sea metlac? Metlac. Y ya bueno, Lizari ya nos dio la respuesta. Metate, es correcto. Gracias, Carlos. Alondra, metate, metlac. Los metates. ¿Sí saben qué es un metate, verdad, chicos? Es como la otra clase, estaba dando la clase a alguien del extranjero, alguien que vive en Estados Unidos, y le puse este ejemplo de metlac, y le digo, pues son metates. Dice, ¿y qué es un metate? Y bueno, pues no tenía idea qué era. Pero bueno, ya luego le explicamos que con esto se molía antes, en el metate. Metlac. Es correcto. Entonces, nuestra oración son, ambas significan 2 metates. Solo que esta es la regla 1, donde nada más cambiamos la terminación TL por MEG. Y esta es la forma 4, donde duplicamos sílaba a más la terminación MEG. ¿Vale? Es lo que significa. Julio, gracias por el follow. Dice, aún se utiliza, jeje. Bueno, mi abuela, excelente, Alondra. De hecho, la comida sabe más rica cuando se prepara de esa manera.
Las Kamati dice Alondra que gracias. ¿Cómo se dice gracias? Nos pregunta Gisela. Pues yo lo escribo así. Puede variar, pero yo siempre, para decir gracias, digo así. Tlazocamati, que es gracias. 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 Gracias, vago. Gracias. Ya es acá, Tlazocamati. Sí, bien. Entonces esos son nuestros primeros ejemplos. Pues vamos con otros más. Por favor, copien sus ejemplos. Y ahorita vamos con oraciones un poquito más extensas. Vamos con otras oraciones un poco más extensas. Muy bien. Dice, y también se puede decir Tlaxtlahui. Ok, gracias. Tlazocamati tiene que ver algo con la palabra amor. Así es. Tlazocamati. Viene por supuesto, del verbo tlazoctla, del verbo amar. Ok. Dice, Mohuelte 5. Ora, Jesús, yo pigua. Setlacpaloli, Jesús. Un saludo. ¿Cómo estás? Dice Vago, yeca. ¿Ya podemos avanzar, chicos? Recuerden, podemos decir quema, sí, o yeca, que es ya, para poder avanzar y escribir otros 4 ejemplos. Luis Fernando, gracias por el follow. Bueno, por decir que te gusta. Dice yeca, yo lo digo Mahuizotzin. Ah, mira, interesante. Mahuizotzin. Y yo digo Tlazocamati Mahuizotzin. Combino 2 palabras. Gracias, chicos. Quema. Motzoles, ¿qué haces? Ok, no es cierto. Ok, no se preocupen. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto, chicos. Vamos con otros ejemplos. Un saludo, Jesús. Qué bueno. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, por la rosita. Gracias. Formas plurales. Vamos con otra. Vamos con... Chiltin. Vamos con... Chicuase. Michintin. Una más. Ome. Cocone. Yeyi. Sí. 4 oraciones más, ya las tenemos. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, chicos, por estar compartiendo lo que estoy enseñando. Gracias a Iwishochit, a George o Jorge, a Patti, gracias. Martín, ¿cómo estás? Maestro Martín, el maestro Martín está en la casa. ¿Cómo estás, Martín? Sigan al maestro, tiene excelente material. Él enseña la variante de canoa. También de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala. Hermano, ¿algún día harás una clase de poesía? En este caso yo no me considero un poeta, pero podría escribir algunas frases para todos ustedes y compartirlas, ¿vale? No me siento un poeta. Recomiendo muchísimo los libros de la maestra Ethel Xochitiotzin, de aquí de Contla de Juan Comatzi. Ella es, en verdad, una excelente poeta nahua. Si puedo conseguir uno de sus libros, los prometo compartirlos por acá. Poesía en náhuatl de una excelente maestra. Se los puedo conseguir después. Por el momento no cuento con eso, pero podemos compartirlo por acá. Dice Sakai, Martín Chicotenca, veo tus videos. Ya, Sakai también sigue al maestro Martín. Dice, Marce, en mi país se enseña el dialecto quechua. Ok, se enseña la lengua quechua en tu país. Marce, ¿eres de Perú? ¿O dónde vives? Canintichanti. Bueno, primero, Yuno Basay, 2 coyotes, 10 chiles. Primera, Maxtlalchiltin, correcto, 10 chiles.
10 chiles. Correcto, 10 chiles. Vamos con la número 2. Chicuase michintin. Michtins, perdón, se me fue acá. Perdón, chicos. Se me olvidó quitar la terminación básica. Ahora sí ya quedó. Una disculpa por el error. Oye. Está tronando, chicos. Chicuase michtin. Chicuase michtin. Ahora sí está correcto. Serían 6 peces. Gracias. 6 peces. Luego, ome cocone. Ome cocone. La 3 es 2 niños. Gracias. 2 niños. 2 niños. 2 niños. Y por último, Yeyi Sisiguame. Yeyi Sisiguame. 3 mujeres. Gracias, Sakai. Alondra, gracias. Excelente. Tlazocamati. Muchas gracias. 3 mujeres. Y vean, chicos, pues ya estamos aprendiendo nuestras formas plurales. ¿Cuál, vago mago? ¿Cuál es la raíz de niño? Es, vamos a poner aquí entre paréntesis, conet. Conet. Es otra forma que aprendimos hace un momento, iniciando la clase. Conet, esa es la raíz. 2 mujeres, un camino. Sí, cierto. ¿Les ha pasado, chicos? ¿A alguien? Muchas gracias, dice Vago Mago. Muchísimas gracias. Un saludote a todas las personas que me están viendo. Casi llegamos a los 20,000 likes, chicos. Nos quedan 15 minutos de clase. Nos quedan 15 minutos de clase. Gracias. Frases que acompañan. Nos da like. Gracias. Dice niño, masculino o a ambos géneros. Aquí es para niño. Porque para decir niña sería, si es, bueno, puedes cambiarlo a siwaconet. Es una forma de cambiarlo. Siwaconet. O yo también para decir niña sería ichpopokatsin. Ichpopokatsin. ¿Ven? Hay varias formas también. O siwapil también, Alondra Rivero, otra forma de decir niña. Esto depende mucho de las variantes, chicos. Depende mucho de las variantes. ¿Quema es sí o no? Gustavo, quema es sí. Quema es nuestra afirmación sí. Entonces vamos a borrar estas, chicos. Vamos a borrar estas oraciones. Ya vamos por otros ejemplos un poquito más extensos. Ok. Vamos por otros ejemplos un poco más extensos. Dice Lisa, yo lo digo Popokatsin. Ajá, como yo, Larisa. Lisari, perdón. Siempre cambio tu perfil. Lisari. Entonces otra forma de decir niña. Ishpopokatsin. Alondra dice que es iguapil. Pero vean, chicos, la diferencia entre variantes. Esa es algo muy importante, las variantes que tiene el náhuatl. Muy bien, vamos a borrar. Y ahora sí vamos con oraciones un poquito más largas. Ok, vamos con esta. A ver. Kikuaj. Matla is Twingly, Kikuaj. Kikuaj. Ahí está. Una oración un poquito más larga, ya combinando tiempo futuro, plurales y números. Dice, lo ventajoso de aprender una variante es que puedes casi usar la mayoría de sus variantes hermanas. Dice, Sakai, 10 perros comerán allá. Allá. Podría ser allá o ahí. Sí, podría ser. 10 perros comerán ahí. O allá también. Correcto, 10 perros. 10 perros comerán. Yo le voy a poner allá. Allá. O ahí. Gracias, chicos. Entonces ya vamos ahí. Ya, ay, se ve un poquito feo esto. Vamos a cambiarlo otra vez.
Ahí está. Ahí. Ok, primera oración, correcto. Magtlak isquintin, quicuasque jompa. 10 perros comerán allá o ahí. Gracias, muchas gracias por los likes. Ya casi llegamos a los 20. Vamos a ver si en estos últimos minutitos podemos, aunque sea, llegar a los 25. Vamos con todo, chicos. Les agradezco por seguir participando, ir ayudándome con el objetivo de donaciones. Ya damos 2 gorritas. Vamos a ver si cae la gorrita número 3. Alma, gracias por esa rosquilla. Gracias, la soca Mati. Muchísimas gracias. Vamos con otra. Ome. Tlaca. Ome tlatlaca. Mican. Vamos a hacerlo más chiquita para que quepa. Ahí está. Bien, siguiente oración. Gracias. Rolando, qué bueno que estés participando. Gracias, Rolando. ¿Preparado? ¿Listo para la clase del próximo domingo, Rolando? Dice, Pati ya dice, 2 hombres trabajan aquí en nuestra casa. Esta es una oración presente. Dice Rolando, claro, 2 personas, 2 hombres en general, trabajan aquí en nuestra casa. Gracias. Aquí. Es correcto, Sakai. Gracias. 2 hombres. 2 hombres trabajan aquí en nuestra casa. Excelente, muy bien, chicos. Excelente. Dice Rolando, 2 hombres trabajan aquí en nuestra casa. Es correcto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y vean cómo ya vamos combinando todos estos elementos. Esta es una oración en futuro, esta es una oración en presente. Aquí estoy usando posesivos, los números, verbos transitivos. Entonces, creo que este curso nos ha enseñado muchísimo. Recuerden, estas 10 lecciones, bueno, que ya es la lección 11, ya estamos combinando todos estos elementos. Y aún nos faltan otras 4 clases donde vamos a aprender otros temas, vamos a ver otros tiempos, porque sí me gustaría terminar esta clase con el tiempo continuo, el de ando, yendo. Pero antes, la clase del día de mañana vamos a hablar sobre algunos posfijos. Les voy dando spoiler de la clase de mañana. Vamos a hablar de posfijos. Algunas terminaciones que podemos agregar a nuestra oración. Cali es casa, tócala en nuestra casa. Alondra Rivero en nuestra casa junto en una sola palabra. Ok, gracias. Gracias, George. Gracias, María, por el follow. Te agradezco muchísimo. Vamos con otra oración. A ver, vamos a ver. Yeji. Yeji Huesholome. Nemi. Pues aquí podemos ponerle Nemi. Vamos a cambiar el posesivo nada más. Oración número 3. Yeji Huesholomej Nemij Ikal. Yeji Huesholomej Nemij Ikal. Yeji Huesholome Nemij Ikal. 3 pavos viven en su casa. 3 guajolotes están en su casa. Sería viven. Me gusta más la de Sakai. Gracias. Si hubiera utilizado kate, es como que están. Pero ahorita, Yeji Huesholome Nemij Ikal. 3 guajolotes viven
en su casa de él. 3 guajolotes viven en su casa. Es correcta la traducción. 3 guajolotes viven en su casa. Correcto. Y ya tenemos otros 3 ejemplos, chicos. Aparicio nos dice, ¿qué lengua es? Nahuatlactoli. Aparicio. Nahuatlactoli. Ticnequi titlazalos nonahuac. Ticnequi titlazalos nonahuac no yoligni. ¿Quieres aprender conmigo? ¿Quieres aprender conmigo, amigo? Dice, para mí, vivir es chanti. Ajá. Como el verbo chantía, ¿verdad? También, se puede utilizar también. Recuerden, variante, chicos. Dice, ¿cómo se diría en su jardín? En su jardín. Ok, para decir jardín, podríamos decir... vamos a cambiar eso. Ajá. Ixochitlan. Ahí está. Yeyi Huexolome, Nemig, Ixochitlan. 3 guajolotes viven en su jardín. Dice, también podría decir, pero yo digo eso, Ixochitlan, como lugar de flores, jardín. Su lugar de flores es lo que estoy diciendo. Xochimilco es una palabra usada usualmente para jardín, porque es el jardín, porque en el jardín suele haber flores. Ok, yo también lo podría expresar de esa manera. Muchísimas gracias, chicos. Son 11:26. Ya se me pasó el tiempo súper rápido. Se ve que pues estuvimos viendo muchos ejemplos el día de hoy. Vamos con unos últimos ejemplos, chicos, para dar por terminada la sesión del día de hoy. Recuerden, al final voy a compartirles de nuevo mis redes sociales. Ya que están por aquí y estamos a punto de terminar, los invito a que vayan a apoyarme en mis últimos videitos. Vayan a darles like, compártanlo. Si tienen alguna pregunta pueden comentar. O solo comenten, profe, que bueno. Comenten cosas bonitas en los últimos videitos, por favor. Apóyenme a difundir este proyecto que tengo, que es la enseñanza el náhuatl. Vamos a apoyar contenido de enseñanza, contenido de calidad. Dice, por eso no, ¿qué dice? Por eso no sabía qué es eso. No, Julio, ¿qué? Porque te van a dar shadow ban. ¿Qué es eso del shadow ban? Bueno, ¿por qué razón me podrían shadow ban, amigo? Dice, gracias por la rosita. Gracias, unicornio de colores. Gracias. Gracias, O76 yo. Gracias por el like, gracias por el follow. Gracias, chicos. Vamos con los últimos ejemplos. ¿Qué les parece? Vamos con los últimos ejemplos. ¿Ya los copiaron, chicos? ¿Podemos avanzar? Dice Sakai, el shadow ban es cuando te privan del público y publicidad de manera sutil. Ok, Sakai, ok. Esperemos que no suceda eso. Sakai, creo que me estás preguntando si te dejan de recomendar. Que si respondía mensajitos. Sí, puedes mandarme mensajito aquí el privado, bueno, al mensaje, aquí, solicitud de mensaje en TikTok. Y te estaré respondiendo. Mari ya dice que podemos avanzar. Yuno Gasai. Pero sale, ok, gracias, Mesillo. Esperemos que no suceda. Por el momento no me ha pasado nada. Unicornio, gracias. Tlazocamati, Mamahuitotzin Pampa y Nistak Xochitl. Gracias por esa rosa blanca, por esa flor blanca. Ok, vamos a borrar. Vamos a borrar. Eso. Vamos con los últimos ejemplos. Nada, 2 ejemplos más, ya que no nos queda mucho tiempo. 22,000 likes, chicos. Vamos a ver si en esos últimos minutitos antes de que termine el live podemos llegar a los 25. Todos aquí, rápido, unas 100 veces aquí su dedito en la pantalla, por favor. Apóyenme a llegar a los 25,000 likes. A ver si pueden los 30, no creo, pero vamos a intentarlo. Dice Alondra Rivera, ¿cuántos años tiene, profe? Nenik Pia, Sepoal, Guanmachtlal, Guanome Shiwit. Nenik Pia, Sepoal, Guanmachtlal, Guanome Shiwit. ¿Cuántos años tengo, Alondra? Espero me hayas entendido. Anótalo por ahí. Nenik Pia, Sepoal, Guanmachtlal, Guanome Shiwit. No, 32, chicos, 32. Sepoal 20, Guanmachtlal 10, ahí va nuestro 30, Guanome Shiwit. Y 2. 32. Es correcto, Carlos, gracias. Alondra, gracias. Pero gracias, Alondra, por quitarme edad. Me gustaría tener 22 de nuevo. Ok.
Yeji, Yeji, Kokone, Yeji, Kokone, 3 niños. Kisag, Kisag, Kisag. Salen. Sale Yeji, Kokone, Kisag, Hualcan. Ok. Yeji, Kokone, Kisag, Hualcan. Se ve más joven. Gracias, sí. 3 niños salen temprano, 3 niños salen temprano, 3 niños salen temprano. Es correcto, gracias. Tres niños salen temprano. 3 niños salen temprano. Yeromoa le trae la que trae los tamales por detrás, ok. 3 niños salen temprano. Y vamos con una última oración, ya para terminar con los ejemplos del día de hoy, con la clase que fue la forma plural de nuestros sustantivos. Espero hayan disfrutado la clase del día de hoy. Llevamos 26,000 likes, chicos. Sigan apoyándome con likes, sigan apoyando con likes, sigan compartiendo hasta el final. Ok, vamos a ver. Sisiwami. Chivas. La cual Oli, Pampa, a ver esta. Nahui Sisiwame. Mañana, ¿qué hora, prof? Mañana será a las 10:30. Profe, Tejua. Ok. Profe, yo siempre llego tarde a sus clases, pero cuando entro lo apoyo dando likes y compartiendo. Gracias. Sí, mañana 10:30, chicos, tenemos otro tema. Clase número 12. Ahora, última oración. Nahui Sisiwame, Quitlacualchihuasque Moli, Pampa Altepeilhuitl. Nahui Sisiwame, Quitlacualchihuasque Moli, Pampa Altepeilhuitl. Ok. Gracias, Akai. Sí, me gusta la respuesta de Akai. 4 mujeres preparan mole para la fiesta del pueblo. Gracias. 4 mujeres hacen mole en la feria del pueblo, en la fiesta del pueblo. Correcto, gracias. Así es. 4 mujeres cocinarán mole para la fiesta del pueblo. Es correcto, Misari. 4 mujeres o cocinarán, prepararán mole para la fiesta del pueblo. También le daría feria a esta palabra. También podría quedar como feria. Entonces, chicos, esos son nuestros últimos ejemplos. Yeji, Kokone, Kisag, Hualcan, 3 niños salen temprano. Y esta última oración que fue un poquito más extensa. Nahui Sisiwame, Quitlacualchihuasque Moli, Pampa Altepeilhuitl. 4 mujeres prepararán mole o cocinarán mole para la fiesta del pueblo, chicos. Y estos fueron nuestros ejemplos en plural, chicos. Como vieron, desde la lección 1 hasta la lección 11 ya hemos ido uniendo cada uno de los elementos vistos en este curso. Espero que estén aprendiendo bien conmigo, que las clases sean pues claras para ustedes. Y no se pierdan, mañana estaremos subiendo la clase número 10 a YouTube para que la puedan ir a revisar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Deco Dreams, gracias por el follow, Tlazocamati. Dice
Nic- Nicochis Mostla, nos vemos, ajá, que ya va a dormir, dice Alondra, ok, sí, unicornio, gracias Alondra. ¿Cómo se llama su canal de YouTube? Ok, entonces paso redes sociales, ya para terminar nuestra clase del día de hoy. Entonces, copien, última vez que pueden, copiar esto, chicos. Dice hasta Mostla, ahorita Deco te paso el canal de YouTube. Entonces voy a mover tantito para que estén aquí. Esas son me pueden encontrar en todas las redes sociales: TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Satepa Timota. Ok, gracias, Akai. No sé. Gracias, he aprendido mucho. Gracias a ti por estar aquí. Comparto redes sociales para que me vayan a seguir en cada una de ellas. Estoy subiendo contenido a cada una de estas, a estas redes sociales. Empezamos con TikTok. Es Juliotzin76. Instagram, IG, le vamos a poner Juliotzin-Juárez. Ahorita se las paso. Luego es YouTube. Me encuentran como Juliotzin. Y Facebook como Julio Hernández. Así me encuentran, chicos, redes sociales: TikTok Juliotzin76, Instagram Juliotzin-Juárez, YouTube me encuentra como Juliotzin y aquí en Facebook Julio Hernández. Chicos, gracias, llegamos a los 33,000 likes, les agradezco mucho, superamos la meta del día de ayer. Ayer llegamos solamente a 20,000, hoy llegamos a los 30. Entonces, chicos, los invito a no perderse la clase del día de mañana. Si me acabas de descubrir, dame follow para que también TikTok te avise que vamos a tener la siguiente clase. Mañana es la clase número 12. Les recuerdo, vamos a estar hablando sobre algunos postfijos en oraciones, así es que prepárense para esta clase, va a estar súper interesante. Última vez que pongo mis redes sociales. Y bueno, chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado por aquí. Me despido con la frase de siempre, que es Macueponito Tlactonantzin. Macueponito Tlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos mañana. Dice Unicornio de Colores. ¿A qué hora, profe? A las 10:30 de la noche. Mañana nos vemos 10:30 de la noche. 10:30 de la noche estaremos teniendo nuestra clase en vivo. Completamente en vivo, aquí desde mi cuarto. Muchísimas gracias, chicos. Dice George Mojot Tlazocamati Miak. Dice Amotlenye. De nada. Va a llegar a los 35. Pues vamos a ver si podemos llegar hasta los 35. Beth Ross 90. Gracias, Beth. Gracias por estar aquí. Espero que ya me sigas. A las personitas que están aquí, última vez que les recuerdo, por favor, que vayan a apoyarme a mi último videito. Ese es un Get Ready With Me. Siento que me quedó bonito el video. Vayan a darle like, compártanlo, coméntenlo. Apóyenme en este proyecto que es la enseñanza de la lengua náhuatl. Y muchísimas gracias por las 2 gorritas del día de hoy. Eso me apoya bastante. Dice, sí, 35,000 me gusta. Muchísimas gracias, Messillo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que estuvieron aquí dando tap aquí en pantallita. Les agradezco muchísimo. Y bueno, pues ya es hora de decir adiós. Hay que trabajar mañana temprano. Yo creo que ustedes también lo tienen que hacer. Así es que nos vemos el día de mañana. Adiós, Decodreams. Adiós, Messillo. Adiós, Patti. Que tengan una excelente noche. Hasta Mostla. Hasta mañana. Macuali Octli. Que les vaya bien.